El día de hoy vamos a tratar un tema que es de suma importancia y trata del matrimonio sacerdotal, matrimonio de los sacerdotes, de los curas, ese tema que es tan polémico, tan polémico. Yo recuerdo además, al criarme aquí en España, ir a colegios escolapios, después tuve oportunidad de ir a un colegio del Opus Dei, y no podía entender, porque yo tenía un apego a las cosas de Dios, pero yo no podía entender por qué los sacerdotes o las personas que querían servir a Dios, pues no podían casarse y tener hijos. Pero cuando me convertí a Cristo y escudriñé la palabra de Dios, me di cuenta de que la palabra del Señor dice otra cosa muy diferente, que es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. En el programa de hoy vamos a tratar este tema porque es un tema importante. Nosotros no debemos mirar a las personas, nosotros debemos mirar a Cristo. Nosotros debemos centrarnos en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es lo más importante, porque es la palabra escrita de Dios, no es palabra de hombre. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os ha sido anunciada. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando yo conocí lo que dice la Biblia, cómo dice que los obispos deben ser maridos de una sola mujer. No, ya les estoy adelantando lo que vamos a leer, para que de esa forma ustedes se queden a todo el programa. Entonces mi vida cambió porque yo empecé a entender y me afirmé en mi fe. Vamos primero, antes de entrar con la parte controversial, que es cómo se llegó a la situación que se está ahora en algunas religiones, entre ellas la católica, que quizá algunos de los oyentes son de esa religión. Vamos a centrarnos en qué es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, la palabra del Señor, cuando Dios crea el mundo, tú coges la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, en el versículo 22 dice: y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares, y multiplíquese las aves de la tierra. Es decir, el Señor es creador de los cielos, del universo y de los seres. Y el Señor es un Dios de creación. Y Él quiere que nosotros nos multipliquemos. En ningún momento nos dice la palabra del Señor que no tengamos hijos, que no nos casemos, que no procreemos. En ningún momento. Todo lo que sea en contra de tener hijos, el aborto, el no casarse, etc., no viene de Dios, porque Dios es el que ha creado el matrimonio. En capítulo 1, versículo 28 de Génesis, dice la palabra del Señor: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. De nuevo, vuelve a repetirlo, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es por eso, que el pueblo judío y la religión judía lo tiene clarísimo. Es por eso que el cristianismo, que proviene del judaísmo, porque Jesucristo era judío, pues debiera tenerlo claro. Sin embargo, continuemos con la palabra del Señor. Mira, ¿qué ocurre cuando después del diluvio Dios le habla a Noé? Noé era una persona a la cual Dios le hablaba directamente, y Dios le dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. De nuevo, no le dice a Noé que no tienen que tener hijos, no le dice a Noé que no, le está diciendo que tienen que fructificar y multiplicaos. En el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 7, cuando salen del arca y se encuentran la tierra destrozada, el Señor les dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Te das cuenta? A lo largo de la palabra de Dios, el Señor ama, la creación.
y que tengamos hijos, y que los eduquemos cristianamente, que los eduquemos en valores de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 29, ahí estamos avanzando ya varios miles de años, y el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Y después de que fue llevado cautivo, ¿no?, el Señor a través del profeta Jeremías le dice: casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Qué bonita la palabra del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros tengamos hijos? No cualquiera, sino su pueblo, quienes creen en Dios. ¿Por qué? Quienes adoran al Señor, quienes están en los caminos de Dios. Nos lo dice muy claramente el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es el último libro antes del Antiguo Testamento. Y nos dice: ¿no hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, los hijos que tenga un matrimonio cristiano son hijos sagrados, hijos que van a tener conocimiento de la palabra del Señor, hijos adoradores de Dios, y esa descendencia es para Dios. Entonces es lógico que el Señor, ¿cómo no va a querer que un sacerdote, que una persona que además, un diácono, una persona que además no está en los caminos del Señor, que va a educar a sus hijos de una forma con principios cristianos? ¿Cómo le va a decir: tú no tengas hijos? ¿Cómo va a ser eso? No, no puede ser así. El Señor quiere que nosotros tengamos hijos. Nosotros, nos dice la palabra del Señor, ¿no?, que Él está buscando un pueblo de sacerdotes y de gente santa. ¿Ok? Mira lo que dice en Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor le encantaría que todos fuéramos sacerdotes y gente santa y gente dedicada a la obra de Dios. Es lo que está buscando el Señor. ¡Guau! Entonces, si yo, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de las Escrituras, adorador del Señor, estoy soltero, entonces no puedo generar una descendencia para Dios. No puedo hacerlo. Estaría contradiciendo la palabra del Señor. Entonces, muy importante que entendamos que en todo el Antiguo Testamento, ¿no?, el Señor, además, dentro de las tribus de Israel, designa los levitas. Y los levitas tenían que ser los hijos de Leví, la tribu que se iban a destinar a ser los sacerdotes del templo de Dios. Ellos tenían su función en el sacerdocio. Pero ojo, aquí en Éxodo 19:6 está diciendo que Él está buscando un reino. Seréis un reino de sacerdotes. No solamente el Señor quiere que unos pocos se dediquen a la palabra de Dios, sino unos muchos, todos, y de gente santa. Qué bonita es la Biblia, ¿no? Bueno, pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Pues sabes, en el Nuevo Testamento la palabra de Dios es más clara, más clara. Yo cuando descubrí en mi Biblia católica, descubrí este pasaje, empecé a investigar cómo se podía haber llegado a contradecir la palabra de Dios. Porque el ser humano no tiene ninguna autoridad para poder contradecir la palabra de Dios. Si la palabra del Señor dice no matarás, no puede llegar nadie, un obispo, un sacerdote, un pastor, un papa, y decir ahora sí podemos matar. No. Si la palabra del Señor dice no adulterarás, no podemos contradecirla. Y con respecto a cómo debe ser
una familia y un hogar. No, nosotros está instaurado en la palabra de Dios y también en el sacerdocio. Entonces mira lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3. Y ojo, que hay quien se agarra de que dice, es que el apóstol Pablo era soltero. No, esto es la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. No, perdón, capítulo 3. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Mira lo que dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ojo, no solamente se están refiriendo a sacerdotes, ¿no? Sino obispado, está usando un término aquí que es de una jerarquía incluso mayor, y dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Mira, está en tu Biblia, ábrela, en tu Biblia católica, 1 de Timoteo capítulo 3, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¡Wow! Yo la primera vez que leí esto, cuando recién me convertí a la edad de 22 años, fue la primera vez que leí esto. Yo dije, pero si está clarísimo. Aquí la Biblia dice muy claro cómo los obispos deben casarse, deben ser maridos de una sola mujer, tienen que gobernar bien su casa, sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y es lógico porque mira, imagínate que alguien en la iglesia tiene un problema con su esposa y quiere pedir consejo cristiano y se acerca a un ministro de Dios que no está casado, pues no va a poder guiarle con problemas del matrimonio si no tiene una experiencia. Es como que a alguien tú le digas, oye, enséñame a conducir, pero esa persona no sabe conducir un coche, sabe conducir bicicleta, pero no sabe conducir un coche, pues no te va a poder enseñar. Imagínate que viene un fiel en la iglesia que dice, oye, tengo a mi hijo de 15 años que se ha metido en las drogas, o mi hija de 16 que se ha echado un novio. ¿Qué hago ahora mismo? ¿Qué le puede decir ese sacerdote o esa persona si no hay una experiencia previa? Por eso la palabra del Señor dice que gobierne bien su casa, porque si ese pastor, sacerdote, obispo ha gobernado bien su casa, tiene a sus hijos en sujeción, en otras palabras, tienen 15, 16, 18 años y son personas, esos jóvenes rectos, va a poder cuidar de la iglesia de Dios, va a poder aconsejar. Entonces tiene toda la lógica del mundo. También nos habla, en este mismo capítulo, en el versículo 8, los requisitos de los diáconos, aquellos que no llevan a ser sacerdotes, pero que tienen funciones dentro de una iglesia. Y dice la palabra de Dios, mira, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas y que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, cualquier persona que ejerza una función en la iglesia, así sea para un coro, para cantar con el piano, tienen que ser personas irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. En otras palabras, está hablando de mujeres diaconisas, ¿ok? Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Sin embargo, dentro de la Iglesia Católica, el diaconado, que fue además después llevado a los monjes, las monjas, las monjitas, que apoyan en las iglesias, ¿no? Se les prohíbe casarse, se les prohíbe tener familia. ¿Por qué?
La palabra de Dios no nos dice eso. No nos lo dice. Vamos ahora, porque no solo está aquí, vamos al libro de Tito. Y en el libro de Tito, en el capítulo 1, mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer, ¿no?, en el versículo 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Qué bonita es la palabra de Dios. Entonces se dan cuenta cómo el Señor en su palabra, no es en un sitio nada más, sino en varios lugares, nos está dando un modelo. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros hemos sido creados con una naturaleza. Y la naturaleza es, Dios crea al hombre en el huerto del Edén y crea a la mujer ayuda idónea. Y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. No como en algún concilio por ahí, que ahora vamos a hablar de ello, se le da más importancia a la virginidad que al matrimonio. La palabra del Señor nos habla del matrimonio, nos habla de la importancia de crecer y multiplicaos, de procrear. Nos habla de eso. Más bien, si volvemos a Primera de Timoteo, capítulo 4, la palabra ya nos advierte que los postreros tiempos, mira qué dureza esta palabra, coge tu Biblia, Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Apostatar significa apartarse de la fe, de la verdad, ¿ya? Pues vuelvo a repetir, dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira qué dura la palabra de Dios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Aquel o aquella religión que prohíba casarse no viene de la mano de Dios. Con lo cual es muy importante que nosotros entendamos qué dice la palabra del Señor. No viene de Dios. Bueno, tenemos casos muy interesantes, ¿no? Porque sí es cierto que el Señor Jesucristo, resulta que Él, pues, Él no se casó, ¿ok? Pero la mayoría de los apóstoles, hay referencias de que se casaron, hay referencias de que ellos tenían hijos y familia. Inclusive, la palabra de Dios le destina a la suegra de Pedro, considerado por la Iglesia Católica como el primer papa, ¿no? A la iglesia de Pedro, perdón, a la suegra de Pedro, le dedica una parte del Evangelio. Mira lo que dice. Le dijeron en Mateo 19, capítulo 19, versículo 10, dice, le dijeron sus discípulos, perdón, es Mateo capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios. Jesús sana a la suegra de Pedro, así se titula todo este pasaje, ¿ya? Dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Qué bonita es la palabra de Dios, gloria al Señor. Es algo evidente, es algo evidente. El Señor Jesucristo trató estos temas, trató el tema del matrimonio, trató el tema del adulterio, trató el tema del divorcio. Y sus discípulos, que cuando la palabra del Señor dice sus discípulos, se está refiriendo a sus apóstoles.
cuando tratan el tema del divorcio, le dicen así, esto está en Mateo capítulo 19, versículo 10, dice, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre, no conviene casarse. No conviene casarse porque, decía, si tú te casas no puedes divorciarte, que ese es otro tema que dejaremos para otra oportunidad. Y el Señor les contesta, Él entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. ¿Por qué les haría los discípulos esta pregunta? Pues muy sencillo, porque ellos tenían mujeres, ellos tenían, no, quizá también problemas como hay en cualquier matrimonio. Y entonces les dice, oye, si es así la condición del hombre, pues no conviene casarse. No. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, nos dice la palabra del Señor, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, Pedro. Fíjate que taxativa es la palabra de Dios aquí. Y no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Y es lógico, todo el sacerdocio bíblico, cuando uno lo estudia, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, y después cuando está fundado y formado en la familia. Uno lee, por ejemplo, el problema que hubo con los hijos de Aarón, que dice que hicieron fuego extraño. Aarón era su sacerdote. Y cómo hubo, hermanos, un problema con ellos. El sacerdote Elí en la época de Samuel, cómo sus hijos eran impíos, dice la palabra de Dios, y cómo también hubo problemas con ellos, ¿no? Nos habla la palabra del Señor de la importancia, ¿no?, de tener ese sacerdocio en matrimonio. ¿Y por qué? Porque el Señor busca una descendencia santa para Dios y que nosotros demos enseñanzas a nuestros hijos, seamos ejemplo para la Iglesia, tengamos una experiencia de vida y podamos enseñar del amor de Cristo, no solo a nuestros hijos, sino a las personas miembros de la Iglesia que están casadas. Yo en mi caso tengo 7 hijos. Me ha aplicado a rajatabla el creced y multiplicaos, me ha aplicado el traer una descendencia para Dios, y el Señor no falla, porque el Señor bendice mucho la familia. Pero en 1 Corintios capítulo 7 el Señor, a través del apóstol Pablo, nos deja en su palabra, hermanos, todo un capítulo enorme que se llama Problemas del matrimonio. Y el Señor, hermanos, utilizando al apóstol Pablo, nos dice, ¿ok? El apóstol Pablo contaba, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era soltero. Él no tenía necesidad de tener una esposa, de tener una mujer, pese a que él reivindicaba que, ¿qué pasa? No tenemos derecho a tener una hermana por mujer, como el resto de los apóstoles, pero él decía, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno, la verdad, de un modo y otro de otro. ¿Qué es un don? Un don es algo extraordinario, que Dios da a algunas personas una determinada cualidad. Por ejemplo, hay personas que tienen el don de la música y qué bonito, tocan el piano, etc. Yo la verdad que me pongo con el piano, estuve estudiando años, solfeo, etc. y lo dejé. Sin embargo, hay otras personas que apenas estudian y tienen el don. Hay quienes tienen don de dibujar, de pintar, hay quienes tienen el don de servir, etc. Y hay quien tiene el don de no tener esa necesidad de afecto, de cariño, de amor sexual, del cual hemos sido nosotros creados, es nuestra naturaleza, por Dios. Y por eso Dios creó el matrimonio y creó un orden en la persona.
Por eso el apóstol Pablo decía, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene un propio don de Dios. Entonces yo no puedo esperar que todos los sacerdotes, o ese reino de sacerdotes y de gente santa, sean todos célibes, guarden todos el celibato. No puedo esperar eso porque es no solo antibíblico, sino es antinatural, nuestra naturaleza. No es así, ¿ok? No es así. Y por eso digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, si no tienen ese regalo extraordinario de Dios, que es la continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse camando. No es que se estén aguantando, porque hay quien cree que si yo soy sacerdote y me aguanto de tener esto, con eso yo estoy sirviendo a Dios. En ninguna parte de la palabra de Dios nos está diciendo eso, sino nos está diciendo que tengamos hijos. Más bien, cuando el hombre y la mujer tienen hijos, hay todo un trabajo, hay todo un esfuerzo, hay toda una generosidad que tiene que desplegar ese matrimonio hacia sus hijos, y cuanto más hijos, pues más trabajo, más esfuerzo y más generoso se tiene que volver uno a la fuerza, porque el Señor nos prueba con eso. Bueno, el Señor, hermanos, nos habla de la importancia también de la mujer, porque ¿sabes una cosa, hermanos? La mujer es clave. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 13, mira cómo nos dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. No nos está diciendo que nos vamos a salvar quedándonos vírgenes para Dios. No nos dice eso en ninguna parte de la Biblia, de la palabra del Señor, sino nos dice en el versículo 15, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, querido radioyente, hombre, mujer, si eres un sacerdote, si eres una monja que me está escuchando, con todo el cariño, con todo el amor del mundo, el Señor Jesucristo no te está diciendo que tú te tienes que quedar virgen, tú tienes que ser célibe para Dios. No te dice eso. El Señor te dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, si se dan cuenta, no es solamente un versículo, otro y otro, sino son muchos versículos que nos hablan de ello. Qué bonita es la palabra del Señor. Bueno, visto esto, mis queridos radioyentes, vamos ahora a ver qué nos dice la palabra del Señor, ¿no?, sobre el matrimonio. El matrimonio es creado por Dios. El mismo Señor Jesucristo, ¿ok?, cuando les querían picar para que hablara del divorcio, dijo, porque en el principio Dios así lo hizo, varón y hembra los hizo, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se unirán en una sola carne. Entonces, ¿por qué los curas de la Iglesia Católica? ¿Y por qué en algunas religiones y algunas denominaciones, quizá de esta iglesia y también en otras, prohíben casarse? Y digo prohíben porque prohíben casarse. Bueno, pues todo esto viene de muchos años atrás. Entonces, yo he traído una recopilación para que vean que este es un tema muy controversial que ha estado siempre en el tintero. No es algo nuevo, ha estado siempre. Porque no se puede luchar contra esa necesidad. Es decir, hay varones de Dios, mujeres de Dios, que quieren servir a Dios como sacerdotes, como pastores, como obispos, como diáconos, diaconisas, etc. Entonces, si esas religiones dicen, tú no puedes tener hijos si quieres ser
apoyar aquí en la iglesia no puedes tener hijos, tu mujer, tienes que hacerte monja. Entonces algo pasa. ¿Y dónde empieza eso? La primer referencia importante fue en el concilio de Elvira, aquí en España, en Granada. ¿Okay? Y entonces este concilio se decretó lo siguiente, que pueden ustedes investigarlo, porque los que sale de los concilios y esos decretos, ¿no? Después quedan ahí escritos. Dice, se ha decidido por completo la siguiente prohibición a los obispos, presbíteros y diáconos y a todos los clérigos puestos en ministerio, que se abstengan de sus mujeres y no engendren hijos, y quien quiera lo hiciere sea apartado del honor de la clerecía. Prohibido dormir con la esposa la noche antes de celebrar la misa. En otras palabras, en aquel tiempo se casaban, pero querían que no se casaran. Había quienes en la iglesia que querían que no se casaran. No voy a hacer referencia de nuevo a 1 Timoteo, capítulo 4, ¿no? Que algunos apostatarán de la fe, etcétera, ¿no? Pero eso se dio en el concilio de Elvira. En el concilio de Nicea, que fue en el año 325, se quiso dar un paso más y dice que se prohibió el matrimonio tras la recepción de órdenes mayores. Es decir, en función de la escala se podía o no se podía tener hijos, ¿no? Y los obispos, presbíteros y los diáconos no podían casarse después de ser ordenados. Pero no se prohíbe la ordenación de los que ya eran casados. Es decir, si tú eras soltero y te ordenabas, después no podías casarte. Pero si ya estabas casado y te ordenabas, entonces había una cierta... Entonces, claro, todo eso generaba después, ¿no?, ser laxos con las normas, ¿no? Prohibición absoluta a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos y, en pocas palabras, a todos los miembros del clero, tener consigo una mujer para el servicio, a menos que se trate de una madre, una hermana, una tía, o en fin, solo aquella persona que sustrae cualquier sospecha. En otras palabras, no querían porque se daban cuenta de que en el momento que estaban con la iglesia, pero había una persona en el servicio, se enamoraban de esa persona y se casaban. Entonces decían, no, solamente va a poder, se ordenó en este concilio de Nicea, que podían estar personas allegadas nada más en el servicio. Nos dice el segundo concilio de Cartago en el año 390 después de Cristo que conviene que los que están al servicio de los ministerios divinos practiquen la continencia completa. Eso se sustrae de ese concilio. En el concilio de Toledo en el año 400 dice que el clérigo cuya mujer pecare tenga potestad de castigarla, etcétera, etcétera. Es decir, nos está hablando, ¿okay?, ya han pasado casi 100 años, de que el clérigo que pecare, en otras palabras, es que seguía habiendo, ¿no?, casamientos y matrimonios dentro de los sacerdotes. En el segundo concilio de Tours, en el año 567, cualquier clérigo que se encuentre en la cama con su esposa será excomulgado por 1 año y apartado del sacerdocio. Fíjate cómo ahí dicen, no pueden. Y entonces, a quien se le encuentre que tiene esposa, en el acto con su esposa, será excomulgado. En el tercer concilio de Toledo, en el año 589 después de Cristo, nos dice así también una sentencia: las mujeres de los clérigos que pecaren con otro debían ser vendidas como esclavas, y el precio se dará a los pobres. En otras palabras, nos vuelve a dar a entender, ¿no?, que la conducta era de que no cumplían porque había necesidades. Como personas de los sacerdotes entonces no cumplían. Bueno, y así se siguió, hermanos, hasta el primer concilio de Letrán. ¿Ok? En la ciudad romana de Letrán, hermanos, en el año 1123, el Papa Calixto II prohíbe, y dice así: se prohíbe el matrimonio a los sacerdotes, diáconos, subdiáconos y monjes,
También se prohíbe mantener concubinas y la permanencia en sus casas de cualquier mujer diferente a las admitidas por el Concilio de Nicea, es decir, parientes cercanas. Los matrimonios en vigor de los clérigos son nulos, de pleno derecho, y los que hubiesen oficiado son declarados pecadores y obligados a confesión. Eso es lo que nos dice en ese concilio, que fue el primer concilio que podríamos considerar que trata de una forma no directa el tema de la prohibición. Porque no solamente está diciendo no podrán casarse, sino además los que estén casados son nulos. ¿Ok? Así, de esa forma, se termina. En el año 1139 se da el segundo concilio de Nicea. Porque claro, ustedes imagínense cómo saltó este tema. Entonces, al saltar este tema en el segundo concilio de Nicea, en el año 1139, el Papa Inocencio II confirma el anterior concilio. Lo confirma. Y después, hermanos, no se da un poquito más adelante el concilio de Trento, en el cual se establece cómo el celibato y la virginidad son superiores al matrimonio. Bueno, queridos radioyentes, con esto lo que trato es de poder contarles de cómo esto